Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Estoy contento de estar con ustedes una vez más. Gracias por escucharnos. Esta tarde vamos a traer un tema diferente a lo que hemos estado hablando acerca de en las series que estamos llevando a cabo aquí en la iglesia. Y el día 12 de mayo vamos a estar hablando acerca de la mujer o la mamá de influencia. Así es que estas 2 semanas vamos a hacer una pequeña pausa en las series que estamos llevando del Sermón del Monte. Así es que aguántenos un ratito por ahí. Pero esta tarde quisiera hablar acerca de un tema que creo que todos nosotros nos relacionamos y creo que es relevante a todos nosotros en alguna parte de la vida. Vamos a hablar acerca de cómo manejar o cómo podemos nosotros nadar en el fondo del mar, en medio de los tiburones. Cuando hablamos de tiburones, estamos hablando de todo aquello que puede dañarnos a nosotros, que una situación difícil que está por dañar nuestra vida, o incluso puede ser un asunto donde que estamos nosotros albergando rencor, resentimiento, que quizás esas cosas pueden incluso matar nuestro alma y nuestro espíritu en este sentido. Y la realidad de todo es que todos nosotros estamos rodeados de estos tiburones. ¿Y qué hacer ¿Qué podemos hacer si somos atacados por alguno de estos predadores de nuestra paz? Entonces, a veces uno puede pensar, ¿no? Hay que pensar en esto, que estamos quizás en medio de lugar donde estos animales se alimentan, ¿no? Entonces imagínense tomar esa experiencia y tomar esa parte de bajar a las profundidades del agua, donde sabemos que están estos animales y que son predadores feroces. Entonces, ¿cómo nosotros nos mantenemos? Y eso es similar a lo que usted y yo pasamos en nuestra vida. Normalmente, ¿verdad? Tenemos que entender esta parte. Todos nosotros nadamos contra tiburones. Todos nosotros estamos rodeados de tiburones que tratan de dañarnos a nosotros mismos. Entonces, quizás hablando de situaciones que pueden estar rodeando tu vida, puede ser quizás la situación difícil con tu ex esposa o tu ex esposo. Quizás puedes estar lidiando con una situación del mal funcionamiento de un matrimonio, o quizás puedes estar lidiando con alguna sustancia que te está afectando, y estás lidiando quizás con la pérdida de algún ser querido, o de un hijo que te ha abandonado. Quizás estás lidiando como dije, con algún problema de sustancias, o estás pasando por algún bache financiero, en fin. Y que de alguna forma u otra tú sabes que todo esto está afectando, te está causando estrés. Y la idea es de cómo nosotros podemos manejar estas situaciones, cómo podemos navegar en realidad en medio de estas situaciones. Así que, como dije, todos nosotros tenemos tiburones en el agua por todas partes, por todos lados. Y hay una cosa interesante que podemos decir, es que la Biblia, la palabra de Dios, nunca promete una vida libre de tiburones o de circunstancias o de situaciones o de pruebas. Nunca promete tal cosa. Pero sí podemos, pero sí nos promete y nos enseña que cómo podemos nosotros nadar en medio de los tiburones. ¿Cómo podemos nadar nosotros en medio del peligro, del dolor o de las circunstancias que a usted le rodea? ¿Cómo nosotros podemos nadar en medio de todo eso? Entonces, una de las cosas importantes que vamos a tratar vamos a ver algunas de las recomendaciones o los principios que estos instructores de buceo le dan a las personas que van a ir al fondo del mar a nadar en medio de los tiburones, literalmente, en medio de los tiburones.
Entonces, una de las cosas interesantes es que nosotros necesitamos aprender a escuchar atentamente las instrucciones de ese instructor. Es más, debemos de tenerlas bien, mantener las instrucciones sobre tu máscara para que puedas ver mejor incluso. Ahora, entonces, estos buceadores realmente toman algunos 20 minutos de práctica, te ponen la máscara, te ponen de oxígeno y te ponen el tanque de oxígeno y te meten incluso a una piscina para hacer pruebas de cómo vas a respirar, qué posición tienes que tomar, qué debes hacer cuando estás en el fondo del mar con los tiburones. Pero es en una piscina, el entrenamiento se hace ahí. Después, posteriormente, te tiran al agua, te tiran al fondo del mar, y ahí es donde es importante que nosotros aprendamos que se tienen los candidatos que van a entrar al mar, tienen que poner atención tentativamente a lo que el instructor está diciendo. De igualmente, esto es algo que es similar cuando usted y yo nos enfrentamos a otro tipo de tiburones, pero que son dañinos, que van a afectar y que están afectando tu vida y que a veces no sabes cómo navegar en medio de estos problemas. Así es que el primer principio es que debemos escuchar atentamente la voz de Dios. Últimamente, la Biblia, la Biblia viene siendo nuestro libro, nuestro manual de instrucciones que nosotros tenemos como creyentes. Y Dios viene siendo ¿cómo le llamamos? El dive master, ¿verdad? Él viene siendo el maestro, el mero del buceo, ¿no? Entonces, Él tiene la mejor información. Entonces, es importante que usted y yo aprendamos a escuchar atentamente lo que Dios nos dice, qué debemos hacer, qué no debemos hacer cuando estamos rodeados de tiburones, rodeados de circunstancias difíciles. Entonces, por ejemplo, Dios en su amor y su misericordia, Él quiere depositar en nosotros, depositar en tu vida y en mi vida cada día de su palabra, y tenemos la oportunidad de escucharle. Tenemos la oportunidad de poder oírle. No sé si usted o qué tú vas a decidir, si vas a decidir escucharle a Dios o no escucharle. No sé si tú vas a decir, ¿sabes qué, Dios? Y yo sé que son buenas instrucciones las que estás dando o tienes en tu palabra, pero yo sé cómo manejar esto. I got it, Dios. Yo lo tengo, Dios. Yo puedo manejar esta situación. Yo puedo manejar el problema con mis hijos. Yo puedo manejar esa adicción que estoy batallando. O yo puedo manejar a ese idiota ahí en mi trabajo que me da una vida difícil. O Señor, yo puedo manejar esta circunstancia, esta situación, este rencor o este problema que estoy pasando. ¿Sabes? Una cosa, así nos vemos delante de los ojos de Dios. Nos vemos como unas personas que decimos, Señor, yo lo tengo todo. Yo lo puedo hacer todo. Yo lo sé hacer, no te necesito. Ahora, esa es una decisión peligrosa, porque estás desechando, o podemos desechar las instrucciones que Dios tiene en su palabra para yo poder navegar en medio de los problemas y las dificultades. Entonces, eso es importante, escuchar atentamente, individualmente, cada día a Dios. Ahora, usted dice, ¿cómo yo puedo escuchar a Dios? Dios nunca me ha hablado audiblemente, es cierto. Dios no va a hablar audiblemente, pero si usted y yo queremos escuchar la voz de Dios, literalmente, también tenemos que leer la Biblia en voz alta. Lea la Biblia en voz alta y estás escuchando las instrucciones del dive master, del maestro buceador. Estás
escuchando sus instrucciones, literalmente. Estás escuchando su voz. Estás escuchando sus propias palabras. Entonces, el escuchar atentamente es muy importante. Mucha gente está diciendo el día de hoy, oh, yo escuché a Dios, yo hablé con Dios, Dios me dijo, Dios me dijo. Y dan la idea de que Dios les dijo algo audiblemente. Bueno, usted sabe que no es así. No es como que usted va y platica con su esposa y su esposa le está diciendo de viceversa, ¿verdad? La conversación, usted le dice algo y ella le responde. No es así, usted sabe que no es así. Pero mucha gente usa esta analogía, estos términos para sentirse más santos o más importantes o con mayor autoridad o incluso para infundir temor en los creyentes. Pero usted sabe que no es así, no es así como funciona. Si queremos nosotros escuchar la voz de Dios y tenemos que leer la palabra de Dios en voz alta, léala. Ahora, note esto, que aún en medio de eso, otro de los principios de los instructores es que a la persona sin experiencia no la dejan ir sola al fondo del mar. O sea, no la dejan ir sola. Primero porque es un aprendiz. Luego porque hay un compromiso corporalmente a ir juntos al fondo del mar donde están los tiburones. Los instructores, obviamente, ellos tienen años o mucho tiempo de experiencia nadando con estos animales y ellos saben qué hacer y qué no hacer. Entonces, a veces de eso trae seguridad para el aprendiz cuando entra al fondo del mar, sabiendo que el dive master está con él. Eso es extraordinario porque sabemos que Dios va a estar con nosotros aún en el fondo del océano, ayudándote y está con nosotros en todo momento. Esto es importante. Yo estaba pensando en esto hace un momentito sobre una de las historias en la Biblia donde allá en el libro de Daniel unos personajes son echados al horno de fuego y dice la palabra que cuando estaban en el horno de fuego se miraba una tercera o una cuarta persona adentro del horno y era su apariencia como de un ángel. Ahora, la idea importante ahí es que estos personajes salieron sin ningún daño, pero la tercera persona que estaba ahí o la cuarta persona que estaba ahí no salió de ahí. En otras palabras, eso nos da la idea de que aun cuando estemos nosotros en lo profundo de las circunstancias, Dios todavía te está esperando allí para estar a tu lado. Esto es importante. Entonces, yo no sé usted, pero yo no entraría a tener esta experiencia en el fondo del mar con tiburones sin el instructor a mi lado. Yo no sé, yo no quisiera estar así, yo no quisiera luchar solo o estar solo en unas situaciones como esa. Y esa es la importancia del cristianismo. El cristianismo venimos a ser una especie de un equipo de deportes, donde siempre los necesitamos unos a los otros, incluso para el crecimiento de la iglesia, los necesitamos unos a los otros. La Biblia habla mucho acerca de eso, de amarnos unos a los otros, de soportarnos unos a los otros, de ayudarnos unos a los otros, de orar unos por otros. Entonces, cuando usted es parte de esa iglesia, lo juntamos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y adoramos y glorificamos a Dios. Pero esto es parte incluso mismo de escuchar la palabra de Dios, de escuchar atentamente a Dios. En la Biblia hay una historia que quizás alguno de ustedes la conoce, la historia de Samuel cuando Dios lo estaba llamando al ministerio de ser profeta. Y una de las frases que este niño, es un niño todavía, dice, y es impactante, dice, Señor, habla, que tu siervo oye. Esa debería ser nuestra actitud. Dios, háblame, que escucho, que tu siervo está escuchando. Entonces, es importante, Dios habla a través de tus siervos aquí y allá. Cuando vienes a la iglesia, Dios puede hablar a través de los pastores, otras personas, a través de muchas situaciones. Entonces, Dios quiere depositar algo en nosotros, quiere que le escuchemos atentamente sus instrucciones.
También una de las cosas interesantes es, por ejemplo, cuando nosotros, muchas personas están gastando incluso su vida en, ¿cómo se llama? En la búsqueda, tratando de investigar, de conocer más, de saber más, incluso. Incluso algunos literalmente nos hemos quedado practicando en la misma piscina. Y no nos hemos aventado al agua literalmente para ver qué es lo que hemos aprendido. Entonces, nos enseñan muchas cosas. Podemos aprender muchas cosas, tener mucho conocimiento, pero hay algo fundamental en todo eso, y creo que Santiago lo dice mejor. Pero lo pongo en estas palabras: conocimiento, información sin aplicación viene siendo una blasfemia. No sirve para nada. Información, por más información que usted tenga, de instrucciones que tenga, si no hay aplicación, de nada sirve. Porque aún para el crecimiento de una iglesia, usted y yo necesitamos de escuchar, de ir juntos, de hacer las cosas juntos. Por lo tanto, información, conocimiento, viene siendo realmente una blasfemia. Lo que usted y yo necesitamos en realidad no necesitamos otro estudio bíblico más, otra conferencia más. Lo que necesitamos es que la Biblia nos estudie a nosotros. No usted estudiar la Biblia, porque ya somos eruditos en eso, pero que la Biblia comience a estudiar mi ser, mi corazón, mi vida. Eso es lo que usted y yo necesitamos para poder navegar en medio de las circunstancias o de en este caso, de los tiburones. El tercer aspecto, el tercer principio que presentan estos entrenadores de buceo es que es importante poder ver claramente. Y por eso le dan esa máscara de oxígeno que tiene una forma de pantalla donde puedes ver con claridad. ¿Por qué? Porque tienes que ver con claridad todo lo que está pasando a tu alrededor. Los movimientos en este caso, de los tiburones. Tienes que tener conciencia y verlo con claridad. Entonces, normalmente, hoy en día nosotros necesitamos aprender a que esa máscara esté limpia quizás, que esté sin suciedad para poder ver las cosas. Y más en este tiempo, hay mucha gente que tiene su máscara sucia y no puede ver con claridad las cosas que Dios quiere que miremos. Es más, hay un personaje en la Biblia que quizás usted está familiarizado con él, en el caso de Eliseo. Eliseo está en una noche, tan dormido, su siervo se levanta en la mañanita, quizás tomándose una tacita de café por ahí, y luego el siervo sale afuera de la casa y mira rodear a su casa de un ejército inmenso, enemigos. Esa es la forma que él está mirando. Y corre hacia adentro de la casa del profeta y le dice: Eliseo, jefe, mira, estamos rodeados del enemigo, estamos en peligro, hay muchos tiburones alrededor de nosotros. Y Eliseo dice: déjame orar por ti, siervo. Y esto es extraordinario lo que sucede, ¿no? Entonces dice, lo que vio el siervo lo puso en shock. Y estamos rodeados, dice a Eliseo. Eliseo, en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, 17, Eliseo comienza a orar por el siervo y dice: Dios, abre los ojos y limpia, en otras palabras, la máscara de mi siervo para que pueda ver. Y inmediatamente, repentinamente, el siervo vio claramente. Mira esto, vio claramente y vio que lo que habían era el ejército del Dios viviente alrededor de ellos. Y por primera vez el siervo pudo ver
desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios, desde el ángulo de Dios. Es como el siervo pudo ver. Ahora, ¿será posible, y esta es quizás una posibilidad, que una de las razones por las cuales usted y yo no miramos a veces de una forma clara, será porque nuestra máscara está sucia? ¿Será posible? La mayoría de las personas en nuestra cultura están ciegas. Segunda de Corintios 4:4 dice que los dioses de este mundo han cegado la mente de aquellos que no lo conocen. Si necesitamos ver con claridad para poder ver lo que Dios ve. Necesitamos ver con claridad para tener el mismo punto de vista de Dios, para ver desde el ángulo de Dios, para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, para ver las circunstancias, para ver las pérdidas, para ver el dolor, para ver las adicciones, para ver todos esos tiburones que quieren dañarte desde la perspectiva de Dios. Y cuando tenemos esto desde la perspectiva de Dios, muchas de estas cosas van a cambiar. Hay otro principio que quiero tratar. Y es el principio de respirar profundamente. Respira profundamente. Ahora, esto es interesante, quizás usted no lo ha escuchado antes, pero el respirar profundamente no solamente baja el estrés, baja la preocupación, respirar profundamente e incluso calma el miedo. Y si usted está escuchando y está viendo o está escuchando puras noticias malas, quizás está escuchando esos diagnósticos del doctor y usted no sabe qué hacer en medio de estas situaciones. ¿Usted recuerda la historia de Job? Yo le animo a leer la historia de Job. Es una historia fascinante, una historia extraordinaria de cómo Job nos motiva a escuchar, a respirar la palabra, a respirar a Dios mismo. Porque fíjense bien la historia de Job. En un cerrar y abrir de ojos, Job había perdido su familia. Los tiburones habían destruido su matrimonio, habían destruido sus hijos, habían destruido sus billones de dólares, habían destruido su salud, habían destruido sus amistades, habían destruido todo en un cerrar y abrir de ojos. Y uno de los tiburoncillos amigos de él le dijo, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Estás acabado. Ya no tienes salida. Estás terminado. ¿Sabes qué dijo Job? El capítulo 33:4 dice esto: el espíritu, o sea, el aliento del Todopoderoso me ha dado vida. Entonces, en 2 Timoteo 3:16 dice que que toda la escritura es inspirada por Dios. El aliento de Dios está en las escrituras. Es el aliento de las escrituras. Son el aliento de Dios. Entonces, los estudiosos hebreos, esto es interesante, los estudiosos hebreos dicen que el nombre de Dios en el antiguo pacto era Yahweh. Y ellos dicen que cada vez que usted y yo exhalamos o respiramos, estamos mencionando el nombre de Yahweh. Estamos mencionando el nombre de Dios. Ahora, escúcheme bien. Cuando usted respira, cada día, los ateos, los gnósticos o agnósticos respiran y pronuncian el nombre de Dios cientos de veces. Es más, cuando un bebé nace, según estos estudiosos, dicen que el primer suspiro que da estás pronunciando el nombre de Dios. Y en el último suspiro que usted y yo damos en esta tierra, pronunciamos el nombre de Dios, porque Él es el respiro de Dios. Podemos respirar
hacia adentro lo que Dios respiró hacia afuera, que viene siendo su palabra. Es importante eso. El quinto principio, para terminar, y este es interesante, porque es el principio de no moverte, e incluso de arrodillarte cuando estás en medio de los tiburones en el fondo del mar. Las manos tienes que tenerlas entrecruzadas, ¿sí? Porque si las puedes, sacas acá y comienzas a nadar. Eso es lo que hacen todas las presas. Empiezan a correr. Entonces, la instrucción es que te quedes incluso de rodillas. Y los tiburones no te hacen daño. Pueden llegar hacia ti y no te van a atacar si no te mueves. Pero si sacas las manos y comienzas a moverte, pueden confundirla con un pescado y te quedas sin brazos ahí adentro. Entonces, el principio es de arrodillarte en la superficie. Ahora, esto es interesante. Quizás usted y yo hemos sido las circunstancias y el dolor y el sufrimiento o algún problema, quizás nos ha hecho doblar una rodilla y tenemos una rodilla en el suelo. Es más, la palabra de Dios en Salmos 95:6 dice que el término para adorar o cómo debemos adorar, debemos arrodillarnos ante vuestro Creador, dice Salmos 95:6. Quizás hoy hay una situación que te tiene con una rodilla en el suelo. Quizás hay una adicción que te tiene con una rodilla en el suelo. Quizás hay una situación con tus hijos, con tu esposa, que te tiene una rodilla en el suelo. Quizás es la falta de un trabajo, de un empleo. Quizás es un problema financiero serio. Quizás es una enfermedad terminal que te tiene con una rodilla en el suelo. Quizás el diagnóstico del médico que estás esperando te tiene con una rodilla en el suelo. Y quizás estás desesperado y sientes que estás nadando en aguas profundas, rodeado de un cardumen de tiburones. Quizás te han traicionado. Y todo esto te ha puesto una rodilla en el suelo. Lo que te voy a pedir que hagas allí donde estés es una decisión que usted solo puede tomar. Yo le voy a desafiar a que si todas estas circunstancias te han puesto con una rodilla en el suelo, pon la segunda rodilla en el suelo. Aunque esto parezca tan rara, esta posición de rodillas, esta no es una posición de rendimiento. No, es una posición de poder. Es una posición de poder. Porque de allí, desde tus rodillas, te vas a levantar en el poder del Señor. Y el Señor ya está peleando, pero va a seguir peleando por ti. Y va a ir delante de ti como un poderoso gigante que peleará la batalla por ti. A veces necesitamos doblar nuestras rodillas por aquellas circunstancias o aquellos tiburones que están tratando de destruir tu vida. Dios quiera que esto te ayude. Y si quieres aprender a navegar, escucha la palabra de Dios. Comprométete corporalmente con la iglesia. A amar y a servir a otros y a estar juntos, a amarse unos a otros. A respirar profundamente y arrodillarse delante de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana. Amén.